Ejercicio número 9 de la serie de ejercicios propuestos de física experimental, Brigada 4. En un recipiente abierto a la atmósfera, un cubo de hielo de 3 centímetros de lado flota en la frontera entre aceite y agua de mar con su superficie superior 1.18 centímetros, por encima de la frontera como se muestra en la figura correspondiente. Con base en la información antes mencionada, y tomando en cuenta que en dicho experimento las temperaturas de la sustancia son iguales y que se realizó en un laboratorio del DF, determine en el sistema internacional a. La presión manométrica en la superficie superior del cubo de hielo. B. La densidad relativa y el peso específico del agua de mar. C. El peso del cubo de hielo. D. La presión absoluta en el fondo del tanque. E. El volumen específico del aceite. Para resolver el inciso A, que nos piden la presión manométrica en la superficie superior del cubo de hielo, tenemos que tomar en cuenta que para calcular la presión tenemos que saber la densidad por la gravedad por la altura. En este caso nos encontramos que es la densidad del aceite, que es 750 kilogramos por cada metro cúbico, por la gravedad del lugar, que al encontrarnos en el DF es de 9.78 metros por cada segundo cuadrado. Y por último, lo estaríamos multiplicando por la diferencia de alturas, que en este caso sería la altura total en metros menos la altura que hay hasta este punto. El resultado de la presión manométrica sería igual a 280.197 pascales. Para el inciso B nos piden la densidad relativa y el peso específico del agua de mar. Para calcular la densidad relativa de una distancia, basta con dividir la densidad de la sustancia entre la densidad del agua. En este caso sería dividir la densidad del agua de mar entre la densidad del agua. La densidad del agua de mar nos la dan como dato y esta equivale a 1030 kilogramos por cada metro cúbico, mientras que la densidad del agua equivale a 1000 kilogramos por cada metro cúbico. El cociente de estas dos cantidades nos da que la densidad relativa del agua de mar es igual a 1.03. Para calcular el peso específico, tenemos que multiplicar la densidad por la gravedad. El peso específico del agua de mar es igual a su densidad de 1030 kilogramos por cada metro cúbico por la gravedad de 9.78 metros por cada segundo cuadrado. El resultado de esta multiplicación nos da que el peso específico del agua de mar es igual a 10.073.4 newtons por cada metro cúbico. En el inciso C nos piden el peso del cubo de hielo. Para calcular el peso del cubo de hielo que se encuentra entre dos sustancias, debemos determinar la fuerza boyante de esta parte del cubo de hielo que se encuentra en el agua de mar y la fuerza boyante de la parte superior del cubo de hielo que se encuentra en el aceite. Para ello tenemos que saber que la fuerza boyante es igual a la densidad del fluido en el que se encuentra por la gravedad, por el área de la superficie del objeto, por la diferencia de altura a la que se encuentra el objeto en dicha sustancia. Para la primera fuerza boyante del cubo de hielo en el agua de mar, vamos a calcular que es la densidad del agua de mar, que en este caso son 1030 kilogramos por metro cúbico, por la gravedad de 9.78 metros por cada segundo cuadrado, por el área de la superficie del cubo de hielo, que en este caso sería de 0.03 metros por 0.03 metros, y finalmente por la altura a la que se encuentra, que se halla de la diferencia de alturas A por la diferencia de alturas B. En este caso la fuerza boyante 1 sería igual a 0.165 newtons. Para la fuerza boyante número 2 debemos multiplicar la densidad de la sustancia, que en este caso es del aceite, de
de 750 kilogramos por cada metro cúbico por la gravedad, que es de 9.78 metros por cada segundo cuadrado, por el área de la superficie del hielo, que es de 0.03 metros por 0.03 metros, y finalmente por la diferencia de alturas a la que se encuentra esta parte del hielo. El resultado de esa multiplicación nos da que la fuerza boyante número 2 es igual a 0.0778 newtons. Como la fuerza es igual al peso, podemos deducir que el peso es igual a la suma de las dos fuerzas boyantes, lo cual nos da como resultado que el peso del cubo de hielo es igual a 0.2428 newtons. En el inciso D nos piden calcular la presión absoluta en el fondo del tanque, es decir, en este lugar. Al ser un sistema abierto, la presión absoluta será igual a la presión atmosférica más la presión relativa. La presión relativa es igual a la presión manométrica de ambos fluidos, en este caso, la presión manométrica del agua de mar más la presión manométrica del aceite. Para calcular la presión manométrica, debemos multiplicar la densidad del fluido por la gravedad por la altura a la que nos encontramos. Para la presión manométrica del agua de mar, multiplicaremos su densidad de 1030 kilogramos por cada metro cúbico por la gravedad de 9.78 metros sobre segundo al cuadrado por la altura a la que se encuentra, que es de 0.1 metros. Esto nos dará como resultado 1007.34 pascales. Para la presión manométrica del aceite, multiplicaremos su densidad de 750 kilogramos por cada metro cúbico por la gravedad, que es de 9.78 metros por cada segundo cuadrado. Y por último lo multiplicaremos por la profundidad a la que se encuentra, que es de 0.05 metros. Esto nos da 366.75 pascales. La presión relativa nos queda de la suma de las presiones manométricas, y la presión absoluta es la suma de la presión atmosférica más las presiones manométricas. Esto nos da como resultado 78.374.09 pascales. En el inciso E nos piden calcular el volumen específico del aceite. Para esto debemos saber que el volumen específico está dado por el volumen por la masa, o lo que es lo mismo, 1 entre la densidad de la sustancia, que en este caso es el aceite. El resultado de dividir 1 entre la densidad del aceite, que es de 750 kilogramos por cada metro cúbico, nos da que el volumen específico del aceite es de 0.00133 metros cúbicos por cada kilogramo.